Bienvenidas, bienvenidos. Segundo episodio de la segunda temporada, Patinando la Península. Y esta vez tenemos a un mítico de la escena coruñesa, al que muchos conoceréis por sus vídeos de Moleque o por a pasaros por Coruña, a coincidir con él o por muchas otras cosas que, como digo siempre, ahora iréis descubriendo. Que pase Javier Novelle. ¡Yepa! Muy buenas, Javi. Aquí estoy. ¿Qué tal, Javi? Bueno, pues nada, deciros que normalmente pues Javi y yo hablamos en gallego, pero bueno, por si alguien Es que... fuera de nuestro territorio, cambiaremos al castellano en esta ocasión. es que es muy simpático porque yo creo que nunca te escuché hablar castellano, pero bueno. Claro, no, se nos hará raro, pero en los primeros minutos. Sí. Pues nada, empezamos como no, por el principio. Yo te conocí siempre eso como un patinador de Coruña, del barrio de Castrillón, pero no sé si realmente pues empezaste ya allí donde te conocí, en tu barrio o en otra zona. ¿Cómo fueron esos inicios un poco para ponernos en situación? Pues sí, los inicios fueron en el barrio del Castrillón, allí es donde siempre patiné. Empecé, yo creo que fue en el año 84 cuando yo empecé a patinar y no había absolutamente nada. Y sí, empecé allí en zona del Castrillón y tuvimos la suerte, pues eso, de que había muchísimas plazas entre edificios, entonces estábamos siempre patinando allí en esa época donde, bueno, no había ni bordillos ni nada, pero era suelo aparentemente liso. Y allí fueron los inicios, sí, sí. Con nuestras construcciones ahí, entrando en las obras furtivamente para coger la madera y todo eso, y bueno, ahí fueron los inicios, sí. Claro, porque luego también hacíais, digamos, acercamientos en Coruña, lo que era el centro del skate, digamos que era la Plaza Pontevedra en aquella Sí. época, ¿no? Y bueno, teníais vuestro spot habitual, pero de vez en cuando bajabais al centro, ¿no? Sí, bajar a la Plaza Pontevedra era como si fuera lo máximo, como si fuera, no sé, el punto de reunión donde estaban todos bueno, la gente que patinaba muy bien, como Nando, Guille, Kinder, Diego Cabezas, todo este panorama del mundo del skate de esa época. Y yo tenía pues aproximadamente en esa época, pues yo creo que 12 años y bajábamos hasta allí patinando, que muchas veces los rodamientos se hacían mierda y quedaban pues rotos completamente del material que había en esa época. Y nada, bajamos a patinar allí, era como, no sé, como estar viendo vídeos de skate de los míticos de Estados Unidos, años 80-90, y era como, ¡ah, mira qué pintas llevan, mira el pelo cómo lo llevan, mira qué trucos hacen! ¿Y eso qué es? Y decía, no, es que eso están dando al revés, se llama opposite. Y todos en plan, ¿eh? ¿Pero qué es eso de opposite? Después empezaron a llamarle switch y estaba allí Pablo Camiña también, Pupas, muchísima gente. Entonces, pues claro, bajar allí era lo no va más, era como volver a tu barrio con las pilas cargadas, en plan, ¡buah! Había allí un truco que hace un giro raro y ¿cómo se llama? Versus flip, pues lo quiero aprender. Y ahí todo pequeñajo, con aquellas tablas gigantes, con las piernitas pequeñas, intentando pues copiar esos trucos y tal. Y nada, yo en mi barrio, en el Castrillón, sí que me gustó siempre mucho patinar, porque el tema es que había muchas plazas, entonces hoy en día tú vas y como spot pues no sirve para nada, pero en esa época era brutal, porque tenía pues a lo mejor pues un plano inclinado natural, tenía escaleras, todo muy agro, y bueno, era una zona con, digamos, spots y el lugar donde patinar para esa época, y estuvo muy bien. Aunque eran Claro, tiempos difíciles también, porque para una rampa que hacíamos, por decirlo así, el Coruña en esa época era un poco así difícil y siempre te venían, te la rompían, o va, al día siguiente llegabas y ya no estaba rota o lo que sea, pero bueno, siempre al pie del cañón ahí, sí, sí. sí, y respecto a esto que decías, por Mm. si la gente ahora se hace una imagen de la Plaza Pontevedra, no es la que hay ahora, era una Plaza Pontevedra diferente, Mm. circular, los bordillos eran súper Mm. redondos, De había hecho, rampas muy suaves, o sea, ni mm, siquiera el suelo era
era perfecto porque eran adoquines Mm, ahí que sonaba bastante. Y lo que sí, dices tú, también los de tu barrio eran spots pues que el patín sonaba en todos, o sea, menos la mm, Plaza Roja, que era un spot muy potente con escaleras, gaps y, sí, digamos, buen suelo para todo lo que estamos hablando, que a lo mejor ahora vas y dices, va, pero esto me come la tabla, las ruedas, tal, pero claro. para la que ya era un suelo perfecto, vamos. Claro, es que yo, por ejemplo, de la época que empecé, la Plaza Roja ni siquiera ni existía aún. Eran otras plazas que le llamábamos la Plaza Verde, la otra Verde, la Plaza del Gadis, que bueno, al principio era suelo liso, después se acabó puliendo y tal. Y después, años más tarde, vino la Plaza Roja. Que por cierto, antes que decías tú de la Plaza Pontevedra, yo te conocí allí. Me estoy Sí, acordando que claro, yo te conocí allí, y a Adri también y a Dabs, a los tres os conocí allí. luego nos llevaste a tu barrio de tour, Sí, digamos. sí, sí. Y nada, el tema es que en la Plaza Pontevedra, pues al principio, cuando yo era niño, no sé, 3, 4, 5 años, yo no patinaba ahí, pero la Plaza Pontevedra era de una forma. Después la hicieron de una segunda forma, que es la que se conoció para patinar en forma de círculo, elipse o lo que sea. Y tenía como una especie de pasillos, lo que pasa que no eran rectos, que tenía suelo liso y después era adoquinado, pero un adoquín que iba como clac, 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 que se podía patinar. Los bancos sí que no eran de grindar, porque si los grindaba rompían, eran huecos. Y después estaba, digamos que del banco a una escalera hacías de gap. Y allí pues la gente se lo pasaba de gap. Tengo el recuerdo de Kinder, por ejemplo, que se me quedó como cuando tú miras al sol, que te quedas ahí cegado media hora. Y recuerdo a Kinder que lo veía súper gigante, en plan fuerte, sin camiseta, sudando en verano y pasándose el gap entero a toda pastilla, que no hacía falta ir tan rápido, y cayendo al lip slide en un bordillo bajito y la tabla ¡cras! En mil pedazos. Y aún hace poco hablando con él, se lo comenté y me dijo, sí, sí, y de hecho las tablas de snowboard también las partía. ¡Plas! A saco. Y Claro, hay muchísimas anécdotas por allí. eso era como caer desde una altura Sí. de la rodilla, un gap de, yo qué sé, pues serían 3 tablas de largo a Mm, una acera. Entonces era sí. largo y el Mm. impacto se notaba. La Plaza Bueno, Pontevedra era muy peculiar porque allí convivía todo tipo de fauna y flora. Yo me acuerdo que por un lado estaban los skaters, que de aquella época eran muy punks, muy rollo, la forma de vestir, la forma de actuar, era todo como muy punk, muy auténtico ahí, bueno, de ese estilo de esa época. Y después en otra parte de la plaza, pues había gente que vivía en la calle y estaba allí, pues bueno, haciendo sus cosas, bebiendo los cartones de vino a pelo con 30 grados de calor. Después, por otro lado, estaba la gente que hacían malabares, que estaban haciéndose rastas allí, con los monociclos, en las guitarras, etcétera, etcétera. Después también a veces pasaban por allí, bueno, gente de todo tipo y era un lugar así interesante, era como muy, no sé, muy tipo Venice Beach. sí, no sé, y eso que estaba en el centro de Coruña, pero entre que tenía mucha arboleda, estaba como hacia dentro, al tener ese forma No, circular hacia abajo, creaba una protección ahí del resto de la ciudad, digamos, era como otro entorno. sí, bueno, sí, era así un poco, sí, yo lo veo como más o menos como es hoy en día, lo que pasa que tenía un poco más de foso, un Claro, pelín entonces más era de como más foso, sí, protegido. sí. Sí. Que de hecho ese foso se aprovechaba muy bien para venir desde la parte de abajo, desde la base, subir el plano inclinado y volarse cosas. Yo vi, pues bueno, no sé, Álvaro Pastor, una valla de obra de estas de metal que las pintan de amarillo, de las míticas obras, y volársela entera, pues no sé, ahora mismo, aún hace poco este verano lo vi en Marisquiño y me estuvo comentando eso, no me acuerdo, pues no sé, que a lo mejor se la voló de Saz o algo así, llegaba Pablo Camiña, Backside Fleet, traca, llegaba pues Nando y no sé, otra burrada así volando también, Guille lo mismo, etcétera. Entonces, bueno, se aprovechaba el espacio que había allí.
el que quiera hacerse una idea de lo que estamos hablando, hay los vídeos Scrap de Alberto Silva que están por Sí. YouTube y ahí hay uno que es sección así, Galicia y tal, y bueno, a poco que busques lo encontréis y se ve bien la Plaza Pontevedra. ¿Cuánto Pero vídeos esos vídeos? sí, pero ¿Cuánto volviendo dura ya esos vídeos? un poco a ti y tal, lo que estábamos en esa época, que nos fuimos un poco Sí, más que otra cosa. Tú seguiste patinando sí, en tu barrio, como decías, creasteis un montón de módulos cuando apareció la Plaza Roja, entonces de sí. repente no era un skatepark, pero tenías una Parecido. plaza con un Mm, par de cajones, una manualera, un plano inclinado, apoyando las tablas en las escaleras. Realmente mm. quedó muy funcional, ¿no? Y ahí estás dándole caña a tope esa época. Sí, sí, sí. De hecho, tuvimos la suerte de que nosotros patinábamos allí todos los días y los vecinos no ponían ningún impedimento. De hecho, hubo un señor que tenía una empresa y que nos dijo que nos regalaba palés, tablas, todo tipo de cosas, puntas y tal, y que si quería que nos echaba una mano. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir un fanbox para grindar también recto y las dos bajadas. Varios cajones con tablas de encofrado amarillas de estas de las obras, y teníamos también ray en el suelo. Y después los cajones daban muchísimo juego porque lo que sucedía era que los podías poner en las 9 escaleras para grindar como un Java, en 5 escaleras, lo podías poner arriba de las 5 escaleras porque las escaleras poníamos un plano inclinado que encajaba perfecto con las entradas de metal. Entonces lo tomabas como Euro Gap para grindar, o desde arriba hacia abajo grindar y cara al plano. Infinidad de posibilidades y era criminal. Al principio el suelo es lo que dijiste tú, el suelo era el mítico rojo de pista como de fútbol sala en el exterior, que tenía incluso ese polvillo que manchaba la ropa, iba bastante bien. A ver, no es piedra, no es el suelo del Macba, obviamente, pero sí se patinaba muy bien. Después ya se fue gastando y bueno, como todo, ya es una lija. Y bueno, esto que comentábamos ahora, pues también Mm. se puede ver sobre todo en tu parte de vídeo que hicieras el primer vídeo de Ah, sí. Moleque, tenías tu parte y ahí sales usando todo esto que dices, ¿no? Los módulos de esta forma, ahí se ve muy bien. Pero antes de llegar ahí, eh, quería saber cómo se llegó, digamos, al Moleque. ¿En qué momento Mm, decidiste, tengo una cámara, vamos a hacer un vídeo por partes, un mm, vídeo largo, como se hacen por ahí? Y no sé si, bueno, mm. tú tuviste una lesión heavy y no Sí. sé si yo directamente en el tema o, ¿sabes? Sé que ya habíais empezado a grabar para el Mm, vídeo, tuviste la sí. lesión y no sé si eso te hizo volcarte más en el vídeo o Mm. cómo fue la lesión y cómo te influyó y cómo salió el primer moleque, vamos. Pues a ver, todo viene de la raíz, digamos, sin enrollarme mucho, la raíz viene de que yo siempre tuve una parte dentro de mí como muy melancólica, muy de un poco carácter artista. Entonces, el tema es que yo me daba cuenta cuando tenía 10 años de edad, en lo que estuvimos hablando anteriormente, en las plazas esas de mi barrio, de que yo era consciente de que yo iba a patinar toda la vida, entre comillas, que yo tuve un flechazo, un enamoramiento brutal desde el año 84 que mi padrino trajo de Inglaterra un skate. Y entonces yo lo tenía tan claro, que yo iba a patinar toda la vida, que yo sabía que el resto de gente estaban de paso. Era pues gente con la que me lo pasaba muy bien, pero estaban de paso. Entonces me acuerdo perfectamente, porque además lo tengo aquí, con 12 años de edad empecé a sacar fotografías en analógico con una cámara cutre de todo, incluso algunas de estas de usar y tirar. Y empecé a sacar fotos y a clasificarlas por años, pues 12 años, 13 años, etcétera, con las fechas y todo. Por lo tanto, sé por eso de que tengo clasificados los álbumes ahí. Entonces, así tenía a mis amigos con los que yo patinaba en el barrio, aunque en todos no salen en las fotos, pues ese recuerdo, ¿no? Entonces, fueron pasando los años. Yo después estudié diseño gráfico, fotografía en la Escuela Superior de Diseño de Pablo Picasso. Y a raíz de ahí, pues claro, aprendí mucha más fotografía, y el vídeo siempre me gustó.
porque es, digamos, foto, pero en movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que al principio, pues, uno no sabe grabar y graba, pues, en plan, pues, como puede, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de que una amiga de nuestro barrio, de que andábamos toda la pandilla de skaters mezclado con más gente, pues, que estaban allí con las guitarras, etcétera, tenía una cámara de estas de 8 milímetros, de cintas analógicas de 8 milímetros, y resulta que en unas cuantas tardes empezamos a grabar todo el ambiente de nuestro barrio. Eso nunca lo vio nadie, nada más que nosotros, y la verdad que lo ves hoy en día es súper interesante porque ves cómo son los spots de esa época, de mi barrio, la gente de esa época que no la conocéis nadie y que en su día patinó, y, y todo el tema ese. Entonces, yo llego a un punto en donde con el diseño gráfico teníamos que tener sí o sí pues, cámara fotográfica para hacer el revelado en el cuarto oscuro, todos los trabajos de los estudios que nos mandaban y en una de las giras que hice, bueno, la primera gira que hice por toda Europa con el grupo de música de Calla, cuando bajamos por Andorra, el Pablo Camiña se compró una guitarra y yo me compré una cámara de fotos que estaban baratísimas. Y era Y la de Andorra, ¿no? Que la gente iba a comprar. sí, sí, en esa época, sí. Y entonces nada, compré mi primera cámara de fotos analógica y empecé a hacer todo ese tipo de trabajos. Y al año siguiente, pues tuve la suerte de que, bueno, mi madre hizo el esfuerzo y me compró una cámara de vídeo, una JVC, y empecé a grabar. Pero es que antes de eso, ahora que me estoy dando cuenta, cuando tú y yo teníamos sponsor de la tienda de Ferrol y Betanzos, Kirra, él nos había prestado 4 años una cámara de 8 milímetros de cintas analógicas de estas de 8 milímetros, ¿no? Entonces, esos 4 años aproximadamente, que fue lo que tuve yo en la cámara, grabamos muchísimas cosas con Adri Villar, contigo, con Dabs, bueno, con muchísima más gente que se ponía delante de la cámara. Y después vino la otra cámara que dije yo antes que me regaló mi madre en el 2002. Y bueno, a partir de ahí dije, yo siempre fui de hacer cosas, ¿sabes? Si no son proyectos de grupos de música, pues de cosas de diseño gráfico, logotipos, los cubos de Rubik o de cosas, no sé, deportes, etcétera. Eso es cierto. Claro, entonces dije yo, aquí hay que hacer un vídeo porque toca hacerlo, a mí me gusta. Entonces, nada, era como la evolución de esa nostalgia de tener esos amigos que nunca iban a patinar, lo que pasa que ahora de una forma pues un poquito más Y más. guapa y con gente que no está de paso, a ver, Adri sigue patinando, todos seguimos patinando, aunque a lo mejor patines menos que antes o no se te vea tanto como antes, pero siempre estás patinando, o bien sea por una lesión o lo que sea, pero... Y esa es, digamos, un poco la historia de cómo me llevó a ello. Ujú. Bueno, y eso, de ahí salió el primero, pero lo que te decía antes, en el proceso Mm. tuviste una lesión muy grave Sí, y bueno, te cambió un poco el chip, mm, pero después de un poco de recuperar algo, sí que te volcaste con la grabación claro, y nada, si nos puedes contar un poco, además es que está grabada la lesión y todo, sí, y bueno, pero la recuperaste, que es también sí. lo guapo de la historia, con mucho Mm, trabajo y ciencia. Entonces me gustaría que nos contaras un poco lo que fue y cómo lo trabajaste para volver a mm. estar ok. Claro, pues el tema fue que yo siempre fui como un enfermo del skate. Llovía, yo bajaba con el skate y iba a una entrada de un garaje y patinaba allí, aunque fueran dos flips. Hacía sol, skate. Iba a la playa, pero iba con el skate. Y seguro que esto que estoy diciendo, muchísima más gente se siente identificado. Entonces, el tema es que yo patiné mucho, mucho, mucho y hubo una época en mi vida en la que también hice atletismo. Y bueno, los deportes siempre se me dieron bien. Yo siempre los vi desde un punto de vista no de competitividad, sino de pasarlo bien y hacer pasar bien a los demás. Es como un juego, el lenguaje universal que tenemos todos de eternos niños de jugar y se juega pues a través de muchas veces de deportes o de ejercicio físico, etcétera, ¿no? Entonces,
Yo empecé a hacer atletismo y llegó un momento en donde yo estaba entrenando 7 horas a la semana. O sea, perdona, 7 horas al día, de lunes a viernes y los sábados 5 horas. Cuando después llegaba el verano no entrenaba tanto y patinaba más. Aquí si en el invierno llovía mucho, pues no patinaba tanto y entrenaba más atletismo. Lo que pasa que, bueno, siempre estaba al pie del cañón. Los fines de semana, sábado tarde, domingo, estaba patinando seguido, lloviera o no. Y nada, el tema es que yo creo que sobrecargué mucho el cuerpo, aunque el atletismo yo nunca me lesioné ahí, pero era muy heavy, era estar eternamente con agujetas, no era el nombre, mis entrenadores le llamaban de otra forma diferente, pero claro, era 7 horas al día, era velocista, estaba compitiendo, campeonatos de Galicia, España, llegué a ir a un europeo, aunque no fuera como invitado, con Andrés Díaz, un atleta de la Olimpiada. Entonces yo creo que se cargó el cuerpo y después de patinar, tú cuando haces dos ejercicios que son diferentes, pues quizás a lo mejor tu cuerpo craquea por algún lado. Entonces, de tantos saltos que yo hacía, muchas escaleras, porque aparte yo aprendí, digamos, a patinar un poquito más técnico y más suave en los tiempos de ahora, de ver a la gente pues de low en adelante. Y yo lo que tenía de información en la cabeza antes era menos tecnicismo y más rápido y volarme pues a lo mejor 12 escaleras, 9 escaleras con una barandilla por el medio, así de tal. Y quizás eso era porque era una forma de toda esa energía que tienes dentro quemarla y es de energía de juventud. Entonces, por eso ahora también me gusta patinar más técnico, de trucos de suelo, alguna grindada, aunque, bueno, eso, y no ir tan a lo bruto como antes. Entonces, la lesión no vino por solo una cosa, vino por varias cosas. De hecho, me acuerdo perfectamente de que una vez construimos una rampa con las maderas con las que decía yo antes, y el tema es que volé de Indy muy alto y el patín se me fue y entonces caí con la pierna derecha muy recta, sin flexionar. Y noté un pinchazo muy grande. A día de hoy sé que fue el menisco y tal. Y yo seguí patinando años. Y como, no sé, 2 o 3 años más tarde aproximadamente, estaba en el MACBA y al día siguiente nos volvíamos para Galicia en el tren. Y resulta que, "Buah, tírate por las escaleras", y sin ganas de nada, me tiré por las escaleras y está grabado en vídeo. Yo tuve la cara de póker, pero me pasó una corriente desde el dedo gordo del pie hasta la rodilla, que a día de hoy, vamos, lo recuerdo perfectamente. Entonces, acabé de partir el menisco ya ahí totalmente. Pasaron 2 o 3 meses. Bueno, ahí lesionado, salté las gradas del Macba de abajo hacia arriba con una rampa que había, porque estaban caliente. Después, cuando fuimos al tren y ya me enfrió la pierna, yo ya no podía andar. Y a partir de ahí estuve como 3, 4, 5 meses aproximadamente donde yo era imposible agacharme, pero nada, olvídate. O sea, no me podía agachar. Un dolor impresionante aquí detrás, zona popliteo y tal. Y, y resulta que yo decía, va, es una tendinitis. Y resulta que volví a patinar a los 5 o 6 meses y necesitaba acabar un par de cosas para mi parte del moleque, porque hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, pero tuve un problema con el disco duro y el 80% de información de trucos de mi parte y no tanto de otras personas, porque de aquella intercambiaba clips, entonces los recuperé porque otras personas me los volvieron a pasar. Perdí todo. Entonces, mi parte básicamente son sobras. A ver, yo no es que patinara muy bien, pero son sobras. Son cosas que yo no pondría en mi parte de aquella época. Yo encima, bueno, pues bueno, eso, que necesitaba grabar más y entonces me puse a grabar una ronda y yo la pierna la tenía como que no la doblaba. Y haciendo, pues, creo recordar que fue un frontside board slide, late shove it en el suelo
y después hice como un shove-it para cambiar la tabla para tener el nose en su sitio. Y la pierna no me iba, o sea, no doblaba. Y me tocó así la punta del pie contra la tabla y impacté con la rodilla completamente contra el suelo y entonces la tibia se me desplazó hacia atrás. Entonces ya no solo fue el menisco que tenía mal, ya fueron los dos ligamentos cruzados. Y a partir de ahí sí que ya vino la lesión grave, me di cuenta de la realidad y a partir de ahí mi vida por primera vez, hablando de todo esto de ejercicio físico, pues cambió totalmente. Y cambió a un nivel en donde incluso lo pasé muy mal de llegar a medio estar deprimido, porque yo de ir a nadar, de ir a correr, de ir a andar en skate, de hacer cosas, no podía ni siquiera ni andar. O sea que por lo tanto el resto imposible. Y aún encima de yo ya no tenía seguro privado ni nada de lo de correr y todo esto, pues ya eso ya no lo hacía y tuve que ir por la seguridad social y tardé 2 años y un mes. Me dio tiempo para subir de peso como un animal, comía por ansiedad y al final todo eso dije yo hasta aquí llegué. Entonces, bueno, poco a poco fui recuperando y con mucho esfuerzo y a día de hoy no me acuerdo de la rodilla. El día de mañana me puedo lesionar otra vez, pero la rodilla ya ni me acuerdo de ella y llevo golpes y todo y no, sin ningún problema. Pero eso, tiempo, paciencia y Sí, perseverancia. sí. Pero es que yo estaba en un nivel en mi vida en donde quería ponerme de rodillas o agacharme para enchufar un cargador de un teléfono. 3 años más tarde de ya haberme operado, y aún tenía ese rollo de que no podía bien, ¿sabes? Y yo decía, esto queda mal ya para siempre. Ya, ya, ya. Y ahí ya estaba patinando y hacía trucos de suelo y grindar y esto, pero... Y nada, llega un momento que sí, que si la cuidas, te alimentas bien, descansas, le das lo que necesita la lesión, dependiendo de la lesión y de la persona, pues bueno, puede ser que la recuperes o a lo mejor no la recuperas del todo, pero sí un 80-90% y ya da lo suficiente como para poder vivir, por lo menos. Claro, sí, 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 comprendo, comprendo. Nada, quería sacar este tema porque también lo recuerdo mucho y Sí, mucha gente, pues pasamos experiencias así de lesiones sí. heavy y bueno, siempre está bien escuchar pues cómo hay un futuro, ¿no? Sí, Y no, yo de hecho estoy muy agradecido a toda la gente que estuvo conmigo en esa época porque si yo no grabara vídeos o sacara fotos o algo así, yo a lo mejor no estaría tan en contacto con la gente patinando en la calle. Entonces, digamos que gracias a toda la gente que estuvisteis ahí, pues siempre con lo del moleque, pues digamos que gracias a eso bajaba a la calle día a día pues para filmar. A lo mejor yo no podía patinar, pero estaba en contacto ahí con otra vida diferente, otra alegría diferente que no estar en casa mirando para la pared. Y entonces, pues bueno, a raíz de eso también hicimos los viajes por Barcelona. Yo seguía yendo a Barcelona, fuimos a Praga, Berlín para grabar para Bazba. Bueno, un ah, montón de cosas. Portugal, con Álvaro Pastor y muchísimas veces, grabando todo el Moleque 3, el 2, etcétera. Y claro, pues ya tienes la mente más ocupada que no decir, va, aquí se acabó el skate a la mierda y ya me voy, no sé, a jugar a la petanca. Y sí, y entonces, así bueno, estuviste esos años. mm, Y has sacado un tema que también quería comentar, esos viajes a Barcelona que se convirtieron en ritual, ¿no? De verano, allí sí, contactasteis con rápido, pues con una gente en SADS, ¿no? sí, Pues Damián, Chino sí, y, y más gente de la época. Y justo ellos empezaron también, Damián empezó a hacer vídeos también, mm, que los llamó Switchy por la coña que tú tenías con lo de decir así en plan Switch, así con tu acento y tal, y que les hiciera gracia. Fue un poco ahí al germen también de ellos, ¿no? De los, igual que aquí salieron los vídeos Moleque, pues de Barcelona salieron los Switchy y salieron de esos sí, primeros viajes, yo creo, 2004 diría yo, que fue el primero que hicisteis, porque yo fui al año siguiente. sí. Sí, pues empezó todo en el 2002. Ah, Sí, yo fui con el Dudú, con el Zaratini, con el que hicimos la primera parte del Moleque. Fuimos en el 2002.
¿Qué es lo que pasa? En el 2002 yo llevaba mi cámara de vídeo, la JVC, y allí conocimos en Sants a Damià. Yo creo que Damià fue la primera persona que conocimos. Era un niño de aquella, a ver, yo creo que tenía 22 años o algo así, y Damià, pues no lo sé, si tenía 15 o 16, no lo sé. Y nada, se acercó a hablarnos y a partir de ahí pues hicimos buena amistad y empezamos a ir todos de spots. Y gracias a él pues conocimos a Alex Amor, conocimos a Mark, también a, bueno, muchísima más gente que venía a patinar con nosotros, se apuntaba a la aventura. Entonces nos regresamos a Coruña, porque nosotros fuimos en el 2002 un mes entero a dormir a casa de la hermana del Dudu. Y nada, regresamos a Coruña en el tren y resulta que hubo una... Es que, es que hay historias aquí para contar hasta dentro de un año. O sea, yo me lesioné en Sands de 360 flip, saliendo de una rampa de metal que me hizo el efecto trampolín, se me pasó como a 540 y pisé el patín como efecto escalón y me lesioné. Tuve que ir al hospital de allí, me pusieron un yeso hasta la rodilla. La fiesta no se acabó. Yo tiraba de todos, vamos, vamos, con las muletas y un dolor en los brazos, en las manos, pero yo para el Magba, para Sans, para arriba, para abajo, seguido. Entonces, eh, regresamos en el tren y tuvimos una mala experiencia allí de que el revisor, eh, delante de todo el mundo, vagón por vagón, dijo, a la altura de Euskadi, dijo, vamos a parar aquí media hora, que hay un descanso, pero a mayores un problema técnico, no sé con qué, algo del tren. Y lo dijo en voz alta de vagón en vagón. Entonces toda la gente salimos afuera. Yo, ¿cuánto se puede tardar en salir con unas muletas desde el vagón, desde la puerta del vagón hasta el banco que tienes enfrente? 10 segundos. Vale, pues cuando yo me doy la vuelta, el tren arranca y se va. Y yo me quedé, pero, o sea, flipando. Y resulta que el Dudu y yo nos quedamos con cara de gilipollas, y el tren se fue. Entonces, teníamos todo, la cámara, las mochilas, todo. Fuimos a hablar allí en taquilla, no me hicieron caso, yo me puse neurótico, empecé a dar golpes a todo, me dijeron que venía la policía, al final no la llamaron, salió el director de, o como se llame, bueno, de allí de la Renfe. eh, y entonces, pues bueno, nos regaló unos billetes para poder llegar a Coruña, pero teníamos que ir hasta un punto en donde parábamos un segundo y sin bajarnos del tren, un señor venía y nos traía todas las maletas, las cargábamos y llevábamos para Coruña. Y qué sorpresa, la mochila de donde está la cámara abierta y vacía, ¿cómo no? Entonces, año 2002, la cámara yo, pues eso, me la robaron. Año 2003, en uno de estos viajes de Andorra, volví a comprar exactamente la misma marca y modelo, pero valía 300 euros exacta la cámara, cuando en España, bueno, valía 1.200, 1.400 esa cámara. Y entonces, pues bueno, pude volver a comprarla, la cámara, y volver a seguir grabando vídeos. Entonces, digamos que el año 2003, 2004 fue cuando empezó todo eso ya de forma seria, el moleque, porque al principio nos robaron la cámara con la cinta. Y entonces, 2000, digamos, 4, realmente fue cuando se empezó a grabar ya todo el material, pues con Adri, con Dabs, contigo, con Damián, con toda la gente. Y, y bueno, el tema es ese, que sí, que los viajes a Barcelona pues se convirtió en un ritual y hubo una conexión muy importante con Switchy y con Moleque. La verdad que ya estábamos esperando siempre que llegara el verano pues para ir a Barcelona y ver a Sebastián de Luca, para ir todos para allí en manada. El Damián ya decía, ya llegan los gallegos y tal. Entonces llegábamos allí, claro, íbamos de spot seguido y claro, imagínate, en la mejor época en la que puedes estar, que yo creo que cogimos la mejor Barcelona, si no me equivoco, bueno, no sé. No sé si la mejor, pero bueno, una Barcelona muy bonita donde estaban todos los spots en auge, donde todos los pros veías por ahí, fiestas, anécdotas de todo tipo. Y, y nada, el tema es que yo estaba
con todo el tema ese del diseño gráfico, la creatividad, las agencias de publicidad, con todo eso. Entonces mi cabeza siempre estaba como intentando crear marcas ficticias, pues para hacer trabajos de clase, para hacer trabajos fuera también, y trabajos para mí mismo. Entonces, digamos que, bueno, lo del Moleque fue mi proyecto personal y salió el nombre a raíz de que estaba viendo un día la película Cidade de Deus y nada, estaban allí todo el día siempre en la película, moleque, pega esa porra, caralho, ¿qué es eso, moleque? Se estaban hablando todo el día de tal y dije yo, ostras, blanco y en botella, o sea, le llamo moleque, que al principio fue Moleque Skateboard, después se cambió a Moleque Filmes porque, bueno, no se venden tablas ni nada, sino que es más bien proyectos de vídeo. Y resulta que yo por un lado tenía el vídeo de Moleque, por otro lado tenía la página web de Moleque, que era molequestudio.com, y ahí aparecían pues noticias, cosas del vídeo, de skaters, etcétera, etcétera. Y después por otro lado tenía todo lo que me sobraba de imágenes de vídeo del Moleque, que eran cosas personales, pues de colarnos en el metro, de, bueno, cosas de juventud, de fiestas, etcétera, pues que no venía a cuento ponerlo en el vídeo oficial a la hora de la premier, ni siquiera ni ponerlo en los créditos. Y entonces me hice un vídeo aparte para tener nosotros privado, de recuerdo. Y como yo siempre estaba con la coña de Sueche, alguien hacía un flip, Sueche, alguien hacía un nollie hell flip, Sueche. Y toda la gente, a todo le llama Switchy, Switchy. Y entonces, bueno, a la gente le hacía gracia y le puse pues Switchy, que de hecho al principio era como Switchy Style. Y dije, va, demasiado largo, Switchy. Y nada, un día Damián, pues que íbamos por ahí de ruta, de spots por ahí, con todos los chicos y esto, pues me dijo, oye, pero si tú tienes lo del moleque y tal, yo voy a empezar a hacer vídeos también, que tengo una cámara y no tengo ningún nombre. ¿Qué te parece si me quedo yo con lo de Switch y tal? Y yo, bueno, pues para adelante, sí. Y básicamente es la historia así Y hasta día de hoy. hasta el día de hoy. Que de hecho, bueno, tú ahora tienes entre manos el cuarto. Mm, Digamos que los primeros fueron bastante periódicos, ¿no? Cada 3 años o así. sí. Este último cuarto, pues el anterior, el tercero es de 2013, creo, ¿no? El Y primero, los tengo aquí, de hecho, los DVDs. El primero fue grabado, te lo puedo decir exacto si lo cojo, pero bueno, creo que era febrero 2004 y se acabó en septiembre 2005 y en diciembre hicimos la premier, que fueran 200 y pico personas. El segundo, el Moleque 2, que se titula Por una vida mejor, fue en el año 2007. Y el último, el Moleque 3, fue en el 2009. Después hice proyectos para Bazba y me quedé también sin cámara, que se me había estropeado y tuve unos años ahí de trabajar mucho, tener 2 y 3 trabajos a la vez incluso. sí, Digamos, y todo eso. sí. Y entonces, pues bueno, fue una forma de oxigenar también en cuanto a spots, en cuanto a gente nueva. Y el Moleque 4, pues empecé hace años a filmarlo, pero se demoró muchísimo, pues bueno, porque me pilló en una época de adulto de trabajar mucho, más cosas de estudios, de oposición, etcétera, y se demoró, pero esto tiene que salir a la luz. Yo cuento con que ahora 2024, iba a ser 2023, pero salieron oposiciones y eso, entonces tuve que frenar. Y bueno, y también decir eso que será con un toque diferente, ¿no? No será el Sí. clásico vídeo de skate, sino que ya que has tenido este tiempo, también Mm. has dado un poco pues, rienda suelta a otras ideas que tenías, ¿no? De darle otro formato, Mm. otras ideas, sin desvelar nada, pero eso, que será algo diferente un poco. Sin spoiler. Nada, el tema es que yo siempre hice vídeos de skate y en los vídeos de skate míos, digamos que había como una especie de intro demasiado larga que había gente que me decía, pero tío, eres un pesado, siempre que venga el skate ya, ¿no?
Y yo decía, pero es que a mí es lo que a mí me sale, como, bueno, pues la pedrada de artista o músico, como lo quieras llamar, es lo que a mí me sale. Y para vídeos de skate ya tienes 10 millones de vídeos iguales. Parecen un copia-pega, están muy guay, pero son todos iguales. Ojo de pez y tiramillas. Entonces, eh, pues bueno, yo hice eso que es lo que a mí me salía. Y ahora en el Molique 4 va a haber un salto de todo, porque va a ser película con actores que salen en la televisión de Galicia, son actores, vamos, de verdad. Y después, digamos que ellos aportan para la película el toque profesional. Después está otra gente, como Dabs, como Adri, como yo, como tú, como mucha más gente, skaters que no somos actores y que vamos a hacer de actores. Y entonces, digamos que es la parte cómica de la película, que es muy interesante porque no somos profesionales de eso, no sabemos actuar y va a ser pues risas y está guay por eso. Tengo editada 1 hora y 20 minutos de la película. Me gustaría que fuera un pelín más corta, pero creo que no va a ser posible. Va a haber partes de patín y, y es una película. Es decir, no es un vídeo de skate ni tampoco es una película al 100% de Netflix o de cine, sino que es un híbrido entre los dos. ¿Cómo se fusiona eso? Mucha gente me preguntó lo mismo, incluso yo a mí mismo también cuando escribí el guión durante la pandemia y tal, y encaja muy bien todo. Yo nunca hice una película, nunca hice un corto, ya directamente ya me tiré al barro, venga, ala, largometraje, 1 hora y media. Y no sé qué saldrá de ahí. Obviamente habrá muchos fallos y errores porque el audio lo grabé yo, la imagen lo grabé yo, el guión también, todo lo de los actores, los spots, las localizaciones, grabamos mucho a la montaña, en el bosque, muchísimas cosas y compré armas también de Airsoft, que son réplicas que pesan 5 kilos, para que sea lo más realista posible. Y bueno, habrá sus fallitos y sus cosas, porque es la primera vez que se hace un proyecto así y yo no estudié referente a cine exclusivamente, sino que otras artes, pero que por eso también es bonito e interesante. Y tengo pensado hacer una trilogía si es que puedo hacerla y con las cosas que se hagan bien y las cosas que se hagan mal, pues la siguiente película voy a decir, bueno, pues casi que tiro más por aquí y no tanto por aquí. O hacer algo más fácil y más rápido y que no sea... porque hay mucho trabajo ahí detrás. Y tuve que darle muchas vueltas a la cabeza pues para esconder los micrófonos mientras yo tengo la cámara a la mano. O poner la cámara a un trípode porque yo tengo que hacer el boom con el micrófono y el pull para ponerlo lo más cerca de la fuente que son los actores. Entonces, al final, un reto importantísimo. Hablé con gente que trabaja a nivel profesional con audio, en películas de cine, en estudios de referente a audio, y también con un amigo mío que estuviera yo un mes con él en Barcelona, que se llama Oliver Lasse, que es director de cine. Ese sí que hace películas tochas y nada, me dio algún consejo y tal, pero bueno, esto es un proyecto para pasarlo bien. Como dices tú, movidas die, hecho do yourself. Pero dentro de, de eso que tú tienes en tu pasado, tuviste una formación, has Sí, sí, currado también bodas, comuniones, nunca has sí. desconectado del audiovisual, te has preocupado de contactar con gente, de tomar consejos, o sea, Sí. tiene su elaboración. Sí, es decir, las cosas, yo sinceramente esto lo hago por amor al arte, lo hago porque me gusta y es lo que el cuerpo me pide y me sienta muy bien y es un proyecto donde estás con la gente y haces algo con la gente, porque si no, a lo mejor si no fuera por esto, pues hay ciertas personas que no las verías en todo el año. Entonces es la excusa perfecta como el que hace un grupo de música, furgoneta y tiramillas. Y entonces gracias a eso estamos juntos y en conciertos y tal. No lo hago por nada en especial, sino por pasarlo bien simplemente. Pero bueno, sí, aprendí mucho de fotografía y de vídeo por el tema de las bodas. Cuando empecé a hacer bodas yo decía, pero ¿qué voy a hacer bodas? Y eso es súper aburrido. Y me di cuenta de que hacía las bodas como si fueran vídeos de skate
y que podía ser algo creativo y divertido también. Entonces hice como más de 100 bodas y me dio muchísima base, porque también trabajé con muchos fotógrafos al ser yo filmer o videógrafo y veía cómo ellos se colocaban, qué material usan, aprender más cosas de fotografía. Y bueno, después también de empresas que trabajé ahí para hacer vídeos que ya son más aburridos porque son para el Banco Santander, a Banca, ir a Portugal a grabar una entrevista al jefe de una empresa de no sé qué de coches, grandísima. Otra que fue un colegio, instituto, me parece que fue en Portugal también, pues porque era una tecnología nueva, de luz natural, para que estudiaran todo así muy esto. Y bueno, son cosas un poco más aburridas, pero que siempre intento buscarle provecho para sacarle algo positivo en este caso, pues bueno, cosas técnicas y de esa parte no escrita de cuando estudias algo, que es, digamos, como digo yo, no sé cómo explicarlo, jugar al fútbol sin la pelota, ¿sabes? No todo es la cámara, también hay que tener la visión de juego, anticiparse a lo que va a suceder y bueno, son cosas que uno va aprendiendo y está bien. Yo antes en el Moleque 1, 2 y 3 grababa mucho imitando a otros vídeos o influenciándote por otros vídeos, el Flip, los de América, Transworld, etcétera, 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 ¿no? Y al final siempre acabamos en lo mismo, en Ojo de Pez, que está muy bien, ¿eh? No quiero decir que esté mal, está muy bien. O grabar sin Ojo de Pez, ahora hacemos un fundido hacia el cielo, hacia el suelo. Yo abusaba mucho de eso, entonces quizás ahora esta peli me va a molar porque hay muchas cosas por mejorar, pero bueno, el impacto visual es más fotográfico y más cine. No, Entonces me parece interesante ahí. Habrá gente que no le guste, otros que sí, es lo bonito de un proyecto. Entonces, bueno, lo que dices tú va a ser diferente, que es sí, lo... yo creo que sí, totalmente diferente. Va a ser, sí, sí. No quiero hacer spoiler, pero bueno, sí. Bueno, pues eso, queda ahí dicho y que estará pronto Mm, terminado ya y nada, pues que decir que estaremos atentos. sí. Y nada, para ir cerrando ya un poco, pues Mm, quería terminar también con una noticia un poco ya más de actualidad, ¿no? mm, Que dentro de los spots, como empezábamos hablando de esas plazas precarias de mal suelo hace años, ahora mm. estamos en un punto en el que justo en, pues nada, no voy a decir en tu barrio, pero cerca de casa, pues se reinaugura el nuevo Iris, pues que es Sí, todo lo contrario, ¿no? De hecho, pues se inauguró hace unos días sí. y bueno, imagino que hay alegría y excitación de que se inaugure pues una cosa ya decente, bien hecha. No digo que otras cosas no lo fueran, ¿no? Pero yo creo que este es un salto importante de calidad necesario después de estos años. Y Sí. bueno, pues que te va a quedar al lado, ¿no? Que lo vas a poder disfrutar a menudo. Sí, sí, me queda a tiro de piedra, vamos, lanzo con el arco y le meto un skater fijo. Le doy a un skater con... ¡Raca! Pues justo lo que estábamos hablando ahora, uy, perdona, que le di al micro. Justo lo que estábamos hablando ahora de que en los vídeos de Moleque y en todos los vídeos de los proyectos que haga la gente, otros skaters, etcétera, otros filmers, siempre vas haciendo una evolución y vas aprendiendo cosas. Entonces, en el tema de los skateparks no iba a ser menos. Empezamos con no teniendo nada, haciendo cosas por nuestra propia cuenta, porque si nadie nos lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Como sucedió en el Carre de Betanzos, como sucedió en mi barrio y en muchos otros sitios de hacer tus propias rampas, tus propios cajones. Después pasas a tener en tu ciudad, pues a lo mejor un skatepark de rampas prefabricadas y suelo de hormigón, y bueno, es un avance y un punto de reunión y donde sale gente nueva patinando. Y ahora, pues el siguiente salto a la fama, en la evolución esa, pues es este nuevo Skate Plaza con un bowl grandísimo. Y, y nada, claro, la gente está
que se sube por las paredes, porque se tuvieron muchísimas reuniones, la gente que, bueno, yo no fui, la gente que fue a las reuniones tuvo que luchar mucho por el tema del parque, porque tengo entendido de que, claro, el tema políticos, pues que a lo mejor te intentan meter con calzador de, no, que lo haga esta empresa y le echa allí hormigón y unas rampas prefabricadas y ya está. Entonces se intentó luchar mucho pues, para que Daniel Yavar fuese el arquitecto y bueno, diseñó un parque que para mí está brutal, está genial. Y, y bueno, tenemos ahora un suelo de granito corte de sierra, me parece que es el mismo, muy parecido que el de Cunit. Y los bordillos pues son también de granito de grano fino, piedra Ponte de Lima. Y después el bowl, bueno, ahí ya no estoy más enterado, creo que Nine es el que llevó a cabo más el tema del bowl. No sé si me equivoco, pero bueno, creo que sí. Y bueno, la parte de calle, pues es, digamos, un pasillo, una en forma de L, la letra L, Ujú. y se hace largo, está guay, está guay. Al principio creo que se querían poner muchos módulos y al final se dijo, mira, es mejor quitar Sí, que quede y que quede y más no. espaciado y que puedas grindar y hacer tus cosas ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, lo interesante de este proyecto, a ver, nunca llueve a gusto de todos, porque yo antes hablaba así también de mis vídeos de Molay, que como que te gustan, pero después dices, ostras, si hiciera esto, si Sí, cambiara no, esto, tal, que pero por eso eso también, es normal, a agua claro, pasada, ¿no? Pues ya ves cosas con el tiempo que claro, no, que tal, pero lo que dices tú sí que es un poco para todos porque hay rampa, hay street, hay planito, hay slappy, hay claro, barandilla, o sea, realmente toca un poco todas las modalidades. claro. Y yo creo también, aquí voy a decir, Mm, sin, como tú decías, no, no estuve tampoco en las reuniones, pero creo que fue importante también, pues, Gaby, que estuvo también desde el principio contigo en los moleques ahí y tal, y se metió ahí en las reuniones también, y yo creo que una parte importante, como mm. hablabas de los políticos, es saber hablar, y yo Sí, creo que él ahí fue donde tuvo la baza, ¿no? De cómo, ¿sabes? Cómo llevar esas reuniones y todo eso, porque los políticos son políticos y para estas cosas hay y que... hacen su trabajo, sí. Sí, pues sí, efectivamente. O sea, lo que decía, ahora te digo de Gaby, pero lo que decía yo así un poco de lo bonito de este proyecto, del skatepark, es que no sucedió como en otras ciudades, incluida esta, de que en el pasado te han puesto con calzador un parque que de repente aparece de la nada, o a lo mejor lo sabías con antelación, con unos meses de antelación, pero tú no puedes hacer nada. Es decir, tú eres el skater el que lo va a patinar junto con cientos de personas y ninguno de nosotros podemos opinar sobre el parque. Entonces aparece ahí un parque con suelo de hormigón, con imperfecciones, con rampas prefabricadas y te quedas como, ostra, lo voy a patinar, pero se podría haber hecho mejor y más barato. Entonces, lo interesante de este proyecto es que se hicieron muchísimas votaciones en conjunto. Pues a lo mejor hubo gente que, pues que, no sé, no se le avisó, yo no estoy a cargo de eso, pero bueno, a lo mejor no se le avisó tal, pero sí un porcentaje altísimo de muchísima gente, muchísimos skaters, por lo menos en la parte de calle, lo de rampa no tengo ni idea. Y, y nada, pues se votó tantos votos de que se quiere esto y tantos votos que no se quiere esto. Entonces, como que se fue avanzando. Vale, lo siguiente es, ¿qué os gusta? ¿Este diseño, este o este? Se escogía entre tres o cuatro, algo así. Vale, pues la mayoría aplastante, pues cogieron de esos cuatro, pues estos dos. Vale, ¿y de estos dos cuántos? Pues este. ¿Y ahora qué os parecería esto o esto? Entonces se fue avanzando poco a poco. Yo a lo mejor, pues bueno, no llevé a gusto de todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que es un parque muy interesante por eso. Y después Gaby, pues a ver, Gaby, yo lo conozco desde que él era un niño, que me vino un niño así pequeñito que me llegaba por aquí por el ombligo diciéndome, ¿qué trucos te haces? ¿Sabes hacer el flip? ¿Sabes hacer el ollie? Y yo, qué niño más pesado, cállate la boca. Y después vas creciendo, lo vas viendo. Y claro, se convierte en tu amigo y empezamos a grabar lo del Moleque 3 su parte.
Y claro, a día de hoy esa faceta de él no la conocíamos y es una persona claro, que le echa narices, va para adelante y que tiene las reuniones ahí con la gente, sabe hablar, mm, es decir, sabe hablar con propiedad, sin ser un barrio bajero, entonces les puso las pilas a los políticos en las reuniones, a los de medios de comunicación, sin falta al respeto, es decir, pero esto es lo que hay. Y gracias a él, pues tenemos ese parque. Entonces, no sé, hay que hacerle allí un homenaje, un busto de piedra que, que se ponga allí en la entrada, ¿sabes? Más gente, no solo es él, hubo más gente que también colaboró, hizo cosas y que por supuesto que sí, pero bueno, pasa lo de siempre, que hablas de uno y se te olvida de citar a otras más personas, pero bueno, que todo el mundo ya sabe quiénes son. Sí, no, Y claro, era resumirlo un poco en él porque era un poco el que sí, daba las noticias y tal también, sí. Sí, pues pero yo colaboré, pues a claro, lo es mejor, una persona sí, poco. sí, pues que Low y yo y muchísima gente, pues colaboramos, pues lijando allí o encerando no sé qué o tal, vale, pero otra gente también pues hizo otras funciones, otros roles, pues que son, pues en el caso de Gaby, pues haber cogido el toro por los cuernos y ser el patrón de un barco que tiró hacia adelante con esas reuniones, que vamos, yo iría a esas reuniones y no me apetecería hablar con esa gente ni de coña. Y el tiro para adelante, y bueno, creo que fueron 5 años y mucha caña, y entonces, muy guay. Pues eso, eh, terminamos así con esta buena noticia de parque nuevo, que Mm. pueda que lo vaya a probar, que Sí. estará ya a tope y Mm. nada, muchas gracias por este tiempo. Como bien decías antes, hay Mm. mil historias porque hay otras que sé que se podían contar, otras que no me enteraría, pero bueno, yo creo que para que la gente se haga una idea de en qué has estado estos años y conozca, pues eso, tu pasión por el patín y todos los proyectos que has realizado, Mm. pues creo que ha estado muy bien y nada, el que quiera investigar algo más, que se ponga por ahí los vídeos Moleque y ya va a ir viendo esas cosillas Me de las tienes que que hacer una sección en este canal. sí, Los todas viernes las de seis y semanas. media. No, Todas pero las bueno, sí. semanas, anécdota con Javi. Sí, bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Y nada, bueno, espero que haya servido de algo. Yo lo pasé muy bien y gracias por tu grano de arena que aportas siempre en el skate, bien sea con esto o con temas de que estás ahí en la Dogway escribiendo, ¿no? O temas de patín, de todo en general, o música. A los que nos gusta, ya sabes, Sí, hacemos lo que sea por seguir ahí conectados. sí. Pues Bueno, Javi, un fuerte abrazo y nos venga, vemos. Venga, igualmente, muchas gracias. Chao. chao, chao. Chao, chao.